Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un placer darles la bienvenida nuevamente a este espacio donde nos dedicamos a compartir con ustedes todas las curiosidades, secretos y las noticias más emocionantes sobre sus celebridades favoritas. Si eres un amante del mundo del espectáculo y de los eventos que rodean a las estrellas más populares, este es tu lugar. Antes de comenzar, queremos recordarte lo importante que es para nosotros contar con tu apoyo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte de nuestras últimas actualizaciones y videos. Y para obtener toda la información más detallada y curiosa sobre los temas que tratamos, te invitamos a que veas nuestros videos hasta el final. Estás en el lugar indicado para estar siempre al tanto de lo más reciente y relevante. Hoy, tenemos un tema muy interesante y fascinante para ti. En esta ocasión, hablaremos de Bar Arduk, un actor turco muy querido y reconocido, que ha logrado cautivar al público no solo por su talento, sino también por su vida personal, que suele ser un tema de gran interés. En su más reciente entrevista, Bar sorprendió a todos al hacer unas declaraciones muy sinceras y emotivas que han dejado a sus fans con muchas preguntas. Al hablar de sus relaciones personales y de los obstáculos que ha enfrentado en su vida amorosa, el actor dejó claro algo importante sobre sí mismo: se describió como un completo adicto. Estas palabras no pasaron desapercibidas, y tanto sus seguidores como los medios de comunicación comenzaron a especular sobre lo que realmente quería decir con esa afirmación tan contundente. ¿Qué tipo de adicción estaba mencionando? ¿Cómo ha afectado esta adicción a su vida personal, especialmente a sus relaciones sentimentales? ¿Es esto algo que podría influir también en su futuro amoroso? Todas estas son preguntas que surgieron tras sus declaraciones y que, afortunadamente, fueron aclaradas por el propio Bar en la misma entrevista. El actor comenzó la conversación mostrando su usual actitud relajada y sincera. No dudó en abrir su corazón y compartir detalles de su vida privada. Según él, el mayor reto en sus relaciones ha sido, en muchos casos, su gran dedicación y compromiso hacia las personas que ama. A veces, mi amor y mi compromiso con las personas que quiero pueden exceder los límites, confesó Bar, y agregó que, aunque tiene buenas intenciones, esto puede llegar a ser difícil tanto para él como para sus parejas. Esta reflexión generó nuevas preguntas en los fans: ¿cómo ha afectado esta intensidad emocional a las relaciones de Bar en el pasado? ¿Es algo que podría traer problemas similares en futuras relaciones? Además de estas declaraciones, Bar también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones amorosas en general. Cuando amo a alguien, me abro completamente a esa persona, comentó, haciendo evidente la profundidad de sus sentimientos. Sin embargo, admitió que a veces esta apertura tan total puede resultar abrumadora para la otra persona, causando un desbalance en la relación. Aquí, el actor hizo una especie de autocrítica al señalar que su amor a veces puede ser tan grande que, en lugar de ser una fuente de felicidad, termina creando tensiones. Y es que, aunque su amor es innegablemente puro, Bar también reconoció que es necesario encontrar un punto medio para que las relaciones puedan prosperar de forma sana. En las partes finales de la entrevista, Bar profundizó aún más en sus pensamientos sobre la vida y el amor. Habló de la conexión que siempre ha tenido con su familia desde que era pequeño, algo que, según él, ha influido en la forma en que vive sus relaciones sentimentales. Mi familia siempre me ha enseñado que el amor es lo más importante en la vida, explicó Bar, aunque también matizó que el amor, por sí solo, no basta. Con el tiempo, aprendí que el amor debe ser equilibrado para ser verdaderamente saludable, agregó, dejando claro que ha llegado a una nueva perspectiva sobre cómo manejar el amor en su vida. Después de estas palabras, nos quedó la gran pregunta: ¿cómo logra Bar equilibrar esta intensidad emocional que caracteriza su forma de amar? ¿Está aprendiendo a vivir de manera más equilibrada en sus relaciones, tal como él mismo lo mencionó? Es interesante notar que sus seguidores comenzaron a debatir sobre este tema en las redes sociales. Algunos celebraron la sinceridad del actor, admirando su disposición a compartir sus sentimientos tan abiertamente.
Otros, en cambio, se mostraron más cautelosos, sugiriendo que este tipo de dependencia emocional podría ser un obstáculo para mantener relaciones duraderas y estables. Pero Barr no se quedó en el pasado. A lo largo de la entrevista, hizo hincapié en que ha estado trabajando en sí mismo para mejorar en este aspecto. Estoy aprendiendo a mantener una relación de manera más equilibrada, afirmó, lo que refleja una mayor madurez en su enfoque hacia el amor. Así que, ¿cómo influirá esta nueva conciencia en sus futuras relaciones? ¿Será capaz de encontrar un equilibrio entre su necesidad de amar intensamente y la salud emocional de su vida personal? Cuando se le preguntó si sus palabras tenían que ver con sus relaciones anteriores, Barr reconoció que ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. Cada relación es un proceso de aprendizaje, dijo, subrayando que todas las vivencias que ha tenido lo han llevado a ser la persona que es hoy. Sin embargo, después de esta reflexión, nos surge otra pregunta: ¿está Barr completamente libre de los errores cometidos en el pasado, o todavía hay algo de esa adicción emocional que sigue presente en su vida? Barr también mencionó que esta pasión no solo está presente en sus relaciones amorosas, sino que se extiende a otros aspectos de su vida. En su trabajo, por ejemplo, se dedica con tanta intensidad que, a veces, olvida cuidar otros aspectos importantes de su vida personal. A veces, el miedo a perder lo que amo me hace tomar decisiones equivocadas, explicó, mostrando cómo esa intensidad emocional también afecta su carrera profesional. Al final de la entrevista, Barr dejó un mensaje de reflexión para sus seguidores. Si bien enfatizó lo crucial que es el amor y el compromiso, también recalcó que los límites son fundamentales para mantener una relación sana. Estar apegado a alguien o algo es natural, pero ese apego debe ser expresado de manera saludable, afirmó, revelando una actitud más consciente en sus relaciones personales. Finalmente, una de las preguntas que aún permanece sin respuesta es si Barr tiene a alguien en su vida en este momento. Si bien ha hablado de su intensa forma de amar, no se sabe si ha encontrado a alguien con quien compartir este amor en su vida privada. Los fans siguen especulando sobre si Barr tiene una pareja, y en caso afirmativo, ¿qué papel ocupa esta persona en su mundo emocional? Con sus sinceras confesiones, Barr Arduk ha dejado una marca profunda no solo en sus fans, sino también en el mundo del espectáculo. Estas declaraciones abrieron un debate sobre el amor, los límites emocionales y las relaciones saludables. Sin duda, todos estaremos pendientes de cómo evoluciona la vida sentimental de este talentoso actor y si será capaz de encontrar ese equilibrio que tanto busca. Ahora, queridos seguidores, nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinas de las declaraciones de Barr Arduk? ¿Crees que es posible mantener un equilibrio en el amor sin perderse en él? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos con nosotros. Y así llegamos al final de nuestro video de hoy. Gracias por estar con nosotros y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas. Dale like al video, compártelo y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video. Mantente sano y feliz, y hasta pronto.